de estos pequeños roedores estaban infectados con Yersinia pestis. Entonces, miren lo que hemos encontrado. En un mismo lugar, infectados con Yersinia pestis. Algo obviamente es una bomba de tiempo, ¿no? En cualquier momento se podía presentar un brote de peste y eso fue lo que nosotros comunicamos a las autoridades regionales de salud. Cuando presentamos los resultados preliminares de este estudio, le dijimos esto era una bomba de tiempo y que en cualquier momento podrían presentar un brote grande de, de peste en este valle. Estos son algunos de los roedores que capturamos. El ratón casero, el musmúsculos. Este es un roedor silvestre del género Simodon, otro roedor silvestre del género Ageliomis, y esta es la rata del desagüe, ¿no? Estos dos roedores son roedores filantrópicos, ¿no? Lo encontramos en las viviendas, convive con el hombre. Estos dos roedores son roedores silvestres. En los animales domésticos, le había comentado que nosotros habíamos encontrado animales infectados con Yersinia pestis. Y esta niñita, la encontramos con un cuadro clínico de peste bubónica. Pero lo curioso es que tenía un bubón cervical. Y cuando investigamos la casa de esta niña, no encontramos un solo vector. No encontramos pulgas, no encontramos ácaros, garrapatas, ningún tipo de vector. Y esta niñita tenía un animalito doméstico, tenía un gato que lo tenía como mascota. Entonces, esta niña, la mamá nos dijo que dormía, no solamente jugaba con el gato, sino dormía con el gato en su cama. Cuando nosotros evaluamos este pequeño gato, lo único que encontramos en el examen clínico del gato, eso lo hizo un veterinario, era crecimiento de los ganglios cervicales. Aparentemente estaba sano. Pero cuando hicimos la necropsia del gato, cogimos muestra de estos ganglios cervicales y además cogimos muestras de uno de los pulmones que en la necropsia que hicimos, eh, el pulmón estaba congestivo, estaba hemorrágico. ¿Y qué fue lo que encontramos al hacer el cultivo del ganglio y de los pulmones? En ambos, en el ganglio y en el pulmón, logramos aislar Yersinia pestis. Es decir, este gato estaba haciendo una peste neumónica por Yersinia pestis. Este es el tejido pulmonar de ese gato, compatible con una infección por Yersinia pestis en los pulmones, ¿no? Compatible con peste neumónica. Vemos algunos alvéolos enfisematosos, que es un mecanismo de compensación, y vemos algunos alvéolos que están llenos de sangre, ¿no? Esto es característico de una peste neumónica. Pero además hicimos la tensión de Wilson, y en la tensión de Wilson encontramos una gran cantidad de esos bacilos bipolares que corresponden a Yersinia pestis. Entonces, estos alvéolos estaban llenos de Yersinia pestis. Esto demuestra, a través de la microbiología y a través de la anatomía patológica, que este gato estaba haciendo un cuadro de peste neumónica en el momento que nosotros enrolamos este gato en el estudio. Lo curioso fue de que este gato eh, era una mascota tan querida por la niña que cuando le dijimos a la mamá que nos done el gato para hacer el estudio, obviamente la mamá no quiso darnos el gato. ¿Qué fue lo que hicimos? Compramos un gatito y hicimos el intercambio, ¿no? Le dimos un gato sano y cogimos el gato enfermo. Cuando regresamos 2 semanas después, lamentablemente el gatito sano que le entregamos, el gatito había muerto. No sabemos si fue con peste o por otra causa. Respecto a los canes, en ese estudio encontramos algunos perros, algunos cachorros entre 2 a 3 meses,
aparentemente sanos, pero que lo único que tenía en el examen clínico era crecimiento de los ganglios cervicales. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue eh, sacrificar estos animales. Al principio los sacrificábamos, pero después el veterinario simplemente extraía el ganglio linfático crecido, ¿no? Pero también encontramos cachorros que tenían ganglios cervicales crecidos de tal magnitud que lo vemos aquí prácticamente de varios centímetros de diámetro. Entonces, este cachorro estaba haciendo una peste bubónica, ¿no? Este cachorro tenía solamente crecimiento de ganglios linfáticos. Y encontramos otros animales con tremendos bubones cervicales, ¿no? Encontramos también algunos canes que solamente tenían crecimiento de ganglio linfático. Aquí vemos el crecimiento de un ganglio linfático, no se nota muy bien. La peste. Y este es otro can que lo encontramos moribundo. Este can, inicialmente no lo íbamos a ingresar al estudio, pero al hacer el examen clínico tenía crecimiento de ambas cadenas de ganglios linfáticos cervicales. Lo rolamos en el estudio y sorpresa, encontramos Yersinia pestis. Este can estaba haciendo una forma septicémica de peste bubónica. Entonces, en los canes hay varias formas de presentación de la peste bubónica. Crecimientos de ganglios, el bubón clásico, y también están haciendo la forma septicémica. La pregunta es, si hacen la forma septicémica, ¿pueden hacer peste neumónica? La respuesta obviamente sí, ¿no? Estos canes pueden hacer la forma clínica de peste neumónica. En el estudio, lamentablemente, nosotros no encontramos canes con peste neumónica, pero es posible que se presente esta forma clínica y nosotros lo planteamos como hipótesis. Este estudio nosotros lo hicimos el año 2010. El siguiente año, el año 2011, por primera vez que había sido ocasionado por canes que habían tenido la forma de la peste neumónica, ¿no? Como decíamos en el equipo, los chinos nos ganaron por puesta de mano, ¿no? Porque nosotros habíamos planteado esta posibilidad. Los americanos no creían en esta ya no hipótesis, ¿no? En esta no era una hipótesis porque los chinos ya la habían encontrado. No creían en esta posibilidad, pero los americanos, el año 2015, 4 años después, también reportan en Estados Unidos un brote de peste neumónica en humano que había sido ocasionado por canes que estaban haciendo la forma de peste neumónica. Entonces, los canes, igual que los gatos, están jugando un papel en la transmisión de la peste, sobre todo de la forma de la peste neumónica. Lo que se conocía era que los gatos sí transmitían la peste a través de las gotitas, las secreciones, lo podía transmitir al humano. No estaba reportado a través de los canes, ¿no? Estos fueron los primeros estudios reportados en la literatura científica en la cual se demuestra brote de peste neumónica ocasionado por canes que estaban haciendo la forma de peste neumónica. Entonces, cuando nosotros terminamos el estudio aquí en el Valle de Chicama, donde realizamos investigación en todos los puntos, logramos identificar o canes infectados, o gatos infectados, o pulgas infectadas, o roedores infectados.
Donde íbamos encontrábamos animales o vectores infectados. Pero esto es lo que nosotros encontramos en el Valle de Chicama. La pregunta, esto es en La Libertad. Yo les había comentado que hay 4 departamentos que que reportan en los últimos años casos de peste bubónica. Entonces la pregunta era, lo que hemos encontrado aquí en el Valle de Chicama y La Libertad, ¿también está ocurriendo en otros departamentos? La respuesta es sí, porque hicimos el mismo estudio en Cajamarca, lo hicimos en Lambayeque y también lo hicimos en Piura. Y en todos los lugares encontramos lo mismo, una gran cantidad de roedores sinantrópicos infectados con Yersinia pestis y también encontramos roedores silvestres infectados con Yersinia pestis. Entonces, nosotros el año 2010 planteamos la hipótesis de que en el Perú no solamente teníamos peste silvestre, como clásicamente se pensaba, sino que también teníamos peste urbana. Cuando planteamos esa hipótesis, nadie nos creía y recibimos muchas críticas. Bueno, 3 años después, en el año 2013, se reconoce formalmente en el Ministerio de Salud de que en el Perú tenemos peste urbana y tenemos peste silvestre. Sobre las características clínicas de esta enfermedad, hay diferentes formas clínicas de presentación. Hay infección asintomática, hay peste bubónica, septicémica, neumónica, meningia, faringia y tonsilar. Entonces, esta forma asintomática aparentemente no existía, porque según los expertos, las personas que son infectadas con Yersinia pestis, dado que es una bacteria muy virulenta, se necesita solo 10 bacterias para hacer enfermedad, eh, era muy poco probable que los humanos hagan infección asintomática. Entonces, nosotros hicimos aquí en el Valle de Chicama un estudio para determinar cuál es la prevalencia de anticuerpos contra Yersinia pestis en población sana, ¿sí? En población sana. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que de 211 pobladores que fueron ingresados en el estudio, encontramos que 32 de ellos tenían anticuerpo contra Yersinia pestis. Es decir, el 15.2% de la muestra que enrolamos en el estudio, demostramos que tenía anticuerpo contra Yersinia pestis. Es decir, que había estado en contacto con la bacteria, pero que no habían hecho la enfermedad. Pero este porcentaje parece alto. Es bajo si nosotros lo comparamos con otros estudios que repetimos en Lambayeque y en Cajamarca. En Cajamarca hemos encontrado en algunas localidades hasta el 60% de la población con anticuerpos contra Yersinia pestis. Lo que quiere decir que el 60% de la población en algún momento de su vida ha estado expuesto o ha estado en contacto con la bacteria Yersinia pestis. Yo les comenté en la charla anterior de que la única forma de determinar el espectro clínico de una enfermedad infecciosa o cualquier otra enfermedad es haciendo un estudio de corte. Y hemos revisado la literatura científica en todo el mundo, en las grandes bases de datos, Menlai, Inbase, Lilac, etc. Y no hemos encontrado un solo estudio de cohorte para tratar de determinar cuál es el espectro clínico de Yersinia pestis. No hay un solo estudio de cohorte. Por lo tanto, este espectro clínico de la infección por Yersinia pestis no se conoce actualmente. Sí encontramos miles de artículos de serie de casos, pero ustedes saben que los artículos de serie de casos tienen muchas limitaciones. En este estudio que realizamos en Chicama, tratamos de determinar cuál es el espectro clínico de la infección por Yersinia pestis
utilizando la misma metodología que habíamos utilizado en ANCASH para determinar el espectro clínico de la enfermedad de Carrión. Les había comentado que habíamos tenido más de 100 años de investigación en enfermedad de Carrión y nunca se había realizado un estudio de corte. Nosotros hicimos el primer estudio de corte de enfermedad de Carrión y también planteamos hacer el primer estudio de cohorte para la infección por Yersinia pestis en el mundo, porque nadie lo ha hecho. Entonces, en esta propuesta, nosotros, esta es una propuesta porque lamentablemente no nos financiaron, como les decía, no nos dieron el presupuesto para continuar el estudio de corte. En el estudio de corte que habíamos planteado, teníamos una corte de 1.500 personas que habían sido enroladas. El siguiente año no nos dieron un solo céntimo y lamentablemente perdimos la cohorte de estudio. Pero en esta localidad de Chicama, en este estudio de cero prevalencia que hicimos, encontramos lo siguiente. Peste septicémica lo presentan aproximadamente el 3% de las personas infectadas con Yersinia pestis. La forma clínica típica, síndrome febril con bubón, es solamente cerca del 12%. Solamente con síndrome febril no presentan bubón, otro 12%. Y miren los asintomáticos, aquellos que tenían anticuerpos, pero no referían a haber tenido una infección previa o un cuadro clínico previo de peste. El 73.5% de la población que enrolamos en el estudio son personas que se infectan, pero no hacen cuadro clínico de la enfermedad. Entonces, muchas preguntas de por qué esta distribución del espectro clínico de la infección por Yersinia pestis. Aquí algunas de las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la vía de infección de las personas asintomáticas? Son infectadas a través de la picadura de una pulga y encontramos pulgas, Xenocilla chopis, que es un vector primario, y Tenocephala felis, que es un vector secundario en la transmisión, es decir, que no tiene mucha capacidad de transmisión. La pregunta es, ¿quién está infectando a estas personas que son asintomáticas? Xenocilla chopis, que es un vector primario con alta capacidad de transmisión, o Tenocephala felis, la pulga del gato, que tiene baja capacidad de transmisión. No lo sabemos. ¿Cuál es la vía de infección de las personas sintomáticas? ¿No? ¿Dónde se infectaron? ¿Se infectaron en la casa o se infectaron en el campo? ¿Cuál es el vector, como les decía, ¿no? Xenocilla chopis, Tenocephala felis. Bueno, solo algunas de las muchas preguntas que tenemos y que en este momento lamentablemente no tenemos una respuesta. Entonces, aquí el mensaje es el siguiente: gran cantidad de las personas que se infectan hacen formas asintomáticas. Pero hay una forma clínica que es la más frecuente de todas, que es la peste bubónica. La peste bubónica tiene un periodo de incubación bastante corto. Todas las formas clínicas de peste en realidad tienen un periodo de incubación bastante corto, va de 2 a 7 días. Y lo característico de la peste bubónica es que hay crecimiento de los ganglios, pero no solamente hay crecimiento en volumen, sino que además hay signo de flogosis, hay dolor y hay rubor. ¿Cómo diferenciamos un ganglio linfático infectado por Yersinia pestis de un ganglio linfático infectado por cualquier otra bacteria? La forma de diferenciarlo es bastante simple. Lo único que tienen que preguntar es cuánto tiempo tiene de crecimiento este ganglio. En el caso de Yersinia pestis, estos ganglios pueden crecer varios centímetros, 5, 8, 10 centímetros, en cuestión de horas. Hoy día está bien el paciente y al día siguiente tiene un bubón de 4, 5, 8 centímetros de diámetro. La evolución es espectacular en cuestión de horas. Eso lo diferencia de cualquier otra infección de los ganglios, en los cuales toma más tiempo
entre varios días hasta semana o incluso meses en infecciones crónicas, como por ejemplo en tuberculosis. Tuberculosis ganglionar, el crecimiento de ganglio dura meses. En cambio, aquí es en cuestión de horas. Entonces, esta es una forma de diferenciar un ganglio infectado con Yersinia pestis de cualquier otra bacteria. Pero además del crecimiento del ganglio, que es extremadamente doloroso, ustedes no pueden ni tocar esa lesión porque el paciente grita de dolor. Es extremadamente doloroso. Pero la otra forma como diferenciamos que este paciente tiene peste es que un paciente con este crecimiento de este bubón, usted no lo encuentra caminando por la calle. Este paciente está tirado en su cama porque hay gran compromiso del estado general del paciente. Ustedes no pueden ver un paciente con un bubón caminando por la calle. El paciente está tirado en su cama por el gran compromiso del estado general. La fiebre que produce una fiebre altísima, 39,5, 40 grados de fiebre. Entonces, es fácil diferenciar clínicamente un caso de peste. Como buenos sanmarquinos, ustedes tienen que saber hacer el diagnóstico solamente viendo la lesión y haciendo un par de preguntas al paciente. Entonces, repito, la lesión es de crecimiento galopante en cuestión de horas. Es extremadamente doloroso y además hay gran compromiso del estado general. El paciente está con una fiebre 39, 39,5, 40 grados de fiebre. Está volando en fiebre. Entonces, esta es la forma clínica típica de presentación de peste. Síndrome febril, fiebre muy alta, con bubón. Y el bubón se caracteriza porque hay signos de flobosis, signos de crecimiento, o bueno, la clásica triada de, la, de una infección, ¿no? Hay edema, hay rubor y hay dolor. ¿Dónde se van a presentar estas lesiones? Principalmente en la zona inguinal, pero puede aparecer en cualquier otro lugar donde existan ganglios. Puede aparecer en el muslo, puede aparecer en la axila o incluso ganglios cervicales. ¿Okay? Bueno, estos son algunos pacientes que hemos visto, ¿no? Este es un ganglio, por ejemplo, crural. Y quiero resaltar estos ganglios cervicales. Cuando ustedes vean ganglios cervicales en un paciente que están sospechando de peste, lo primero que deben descartar es que la transmisión no sea por vía aérea. Es decir, que haya sido infectado por algún humano o algún animal infectado por Yersinia pestis que está haciendo la forma de peste neumónica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por anatomía, que los ganglios cervicales van a drenar la linfa del cuero cabelludo y la linfa de la cara, pero además drenan la linfa de las mucosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos un ganglio linfático cervical? Eso quiere decir que la Yersinia pestis ha sido inoculada por la picadura de una pulga en la cara o en el cuero cabelludo. Pero nosotros sabemos que las pulgas no pican en la cara y tampoco pican en el cuero cabelludo. Entonces, si no es transmitido por la picadura de una pulga, porque no pica en estas zonas, ¿cuál es la otra posibilidad? Que Yersinia pestis haya ingresado por la mucosa oral. Y eso significa de que ha sido transmitida a través de un animal o un humano, a través de las secreciones, ha sido infectado. Entonces, mucho cuidado cuando vean los ganglios cervicales. Ganglio cervical es igual a descartar la posibilidad de que exista otro humano o otro animal haciendo la forma de peste neumónica. Bueno, otro niño, miren, y estos ganglios cervicales no son tan infrecuentes.
¿no? Son relativamente frecuentes. Lo que pasa es que hacemos el diagnóstico y no buscamos la causa de por qué la presentación de este crecimiento de los ganglios cervicales. Esta peste bubónica, si no le damos tratamiento, la letalidad es 50%. De cada dos, uno se va a morir. Pero si le administramos tratamiento oportuno y adecuado, esta letalidad baja a menos del 5%. Incluso puede llegar hasta 0%, según las últimas series que están publicando los chinos. La otra forma de presentación es la peste septicémica. Dos formas de peste septicémica, la forma primaria y la forma secundaria. ¿En qué se diferencia? Cuando la pulga pica al humano y transmite la Yersinia pestis, pueden darse dos posibilidades. Que la picadura sea directamente a un vaso sanguíneo, de tal manera que la pulga inocula la saliva infectada directamente al vaso sanguíneo. Entonces, la Yersinia pestis ya no va a pasar por los vasos linfáticos, por los nódulos, y ya no va a producir el bubón, sino que directamente es inoculado a la sangre y el paciente va a hacer una bacteremia y va a hacer una septicemia por Yersinia pestis, ¿no? Esa es la peste septicémica primaria, es decir, no vamos a encontrar bubón, porque la Yersinia ha sido inoculada directamente al torrente sanguíneo. En cambio, en la peste septicémica secundaria, la Yersinia pestis ha sido inoculada en el tejido subcutáneo, las yersinias han sido o han seguido los vasos linfáticos, han llegado al nódulo, han producido el crecimiento del ganglio, han producido el bubón. Pero el bubón funciona como un mecanismo de barrera. Sin embargo, la Yersinia pestis puede superar esta barrera. Y después de superar esta barrera que es el ganglio linfático, las bacterias van a llegar al torrente sanguíneo y al llegar al torrente sanguíneo van a producir la peste septicémica secundaria, secundaria a un bubón mal diagnosticado o a un bubón maltratado. Esta peste septicémica no es tampoco frecuente, lo que pasa es que no hacemos el diagnóstico y es la complicación más común de una peste bubónica y una peste neumónica primaria mal diagnosticada y mal tratada. Los síntomas, en el caso de la peste, cualquiera de las formas clínicas, los síntomas son severos, ¿no? Hay fiebre súbita, hay escalofríos, postración, como les decía. Un paciente con peste no lo van a encontrar sentado en una silla al lado de su cama. Los pacientes con peste están tirados en su cama, ¿no? Hay dolor abdominal, náuseas, vómitos. Eh, en la peste septicémica primaria, habíamos comentado, no vamos a encontrar el bubón. Y si no hacemos el diagnóstico adecuado, esta peste septicémica evoluciona a las formas severas. Puede producir púrpura, coagulación intravascular diseminada, una sepsis con hipotensión y otro signo de shock, y finalmente va a producir falla orgánica múltiple y muerte de los pacientes. Esta peste septicémica mata al paciente en 2 a 3 días si es que no le damos el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, la peste septicémica es de evolución galopante y es fatal si es que no le damos tratamiento adecuado. La peste neumónica, igual que la peste septicémica, hay dos formas clínicas, la primaria y la secundaria. La primaria es cuando la transmisión se produce a través de las gotitas de fluye, ¿no? A través de las secreciones de otra persona infectada o de un animal infectado y que también está siendo la forma pulmonar de la peste. Entonces, esta transmisión es de un animal o humano con peste neumónica a otro animal o humano susceptible. Esa es la peste neumónica primaria. A diferencia de la peste neumónica secundaria, ¿no?
Y esta es secundaria, igual que la peste septicémica secundaria, es secundaria a la presencia de un bubón. Un bubón mal diagnosticado, mal tratado, evoluciona a la peste septicémica, bacteremia, sepsis o Yersinia pestis. Y esta bacteremia o sepsis va a producir una localización en los pulmones y va a producir la forma neumónica secundaria, ¿no? Secundaria a la presencia de los bubones, ¿no? Entonces, igual que la peste septicémica, aquí lo que hay que buscar es si hay o no hay bubón. Si hay bubón, peste neumónica secundaria. Si no hay bubón, peste neumónica primaria. Como les decía, Yersinia pestis es una bacteria muy virulenta. Solo se necesitan 10 bacilos para producir infección en el humano. Solo 10 bacilos. Y cuando un animal, o en general, cuando respiramos, vamos a tener dos tipos de partículas. Unas partículas pequeñas con un diámetro menor a una micra y otras partículas más grandes. Las partículas que van a producir la peste neumónica son las más pequeñas, los que tienen menos de una micra de diámetro. Cuando las partículas son grandes, entonces estas partículas van a quedar atrapadas o en las mucosas, lo que va a producir es la linfadenitis cervical, lo que yo les decía, ¿no? Cuando vean peste bubónica cervical, lo primero que hay que descartar es que no haya un animal o un humano con peste neumónica. La transmisión se realiza a través de las secreciones, ¿no? Como les había comentado, y se necesita que el animal o la persona infectada tenga un contacto cercano. Y se dice que una persona o un animal tiene un contacto cercano si es que la distancia con la otra persona o el otro animal es menos de 2 metros de distancia. La letalidad de la peste neumónica, si es que no le damos tratamiento, es 100%. Todos se mueren. Pero si es que hacemos el diagnóstico y le damos tratamiento, la letalidad sigue siendo alta. 50% de los pacientes se van a morir. La peste neumónica tiene dos estadios. La peste neumónica, la primaria. En un primer estadio hay un inicio súbito de fiebre, escalofríos, malestar general, náuseas, vómitos, etc. Este primer estadio dura 24 horas, pero en estas primeras 24 horas los pacientes no van a presentar ningún síntoma o signos respiratorios. Los pacientes no tienen tos y eso es lo que confunde en el primer día de la enfermedad. El segundo estadio se produce después de las 24 horas y después de las 24 horas empiezan los síntomas respiratorios. Al inicio tos seca, después se vuelve una tos productiva y rápidamente esta tos productiva se convierte en una tos sanguinolenta, una expectoración sanguinolenta o incluso en una hemoptisis franca. La fiebre, ya hemos comentado en peste, es de 39 para arriba, fiebre muy alta. ¿Y cómo diferenciar un paciente en la cual nosotros sospechamos de peste neumónica? La peste neumónica es una de las pocas enfermedades cuya evolución, así como la peste bubónica, evolucionaba en horas, la peste neumónica evoluciona en horas y en días. El paciente el primer día está con síntomas generales muy marcados, pero no hay síntomas respiratorios. Y desde que empiezan los síntomas respiratorios, en cuestión de horas, el compromiso respiratorio evoluciona de una manera galopante, que en cuestión de horas, el paciente que estaba respirando normalmente, en unas cuantas horas puede necesitar ventilación mecánica. La evolución es rapidísima, es muy rápida.
Y este cuadro clínico de evolución muy rápida, en cuestión de horas, 24 a 48 horas a la más, es característico, aunque no patoneumónico, de la peste neumónica. Y en el Perú decían que nosotros no teníamos peste neumónica y había muchas teorías, muchas hipótesis. Y la más común, la que era de consenso entre los expertos de peste en el Perú, era que la cepa que nosotros teníamos de peste neumónica, perdón, la cepa que nosotros teníamos de Yersinia pestis, era una cepa que no era muy virulenta y que por eso es que no teníamos la forma clínica de peste neumónica. En este brote del año 2010 que les había comentado, nosotros advertimos de que era una bomba de tiempo. Habíamos encontrado gran cantidad de roedores infectados con Yersinia pestis, gran cantidad de pulgas infectadas con Yersinia pestis. Habíamos encontrado gatos con peste neumónica y perros haciendo diferentes formas clínicas de peste. Entonces, la posibilidad de que exista un caso de peste neumónica era solamente cuestión de chance. Algunas semanas después que presentamos nuestro informe, llega un paciente al Hospital Regional de Trujillo. Y estoy hablando del año 2010, época de la pandemia de influenza A H1N1. Entonces, igual que ahora hay COVID, todas las neumonías son COVID. En el año 2010, todas las neumonías eran influenza A H1N1. Y esta paciente llega al Hospital Regional de Trujillo y se le hace el diagnóstico efectivamente de una neumonía por influenza A H1N1. Le dan tratamiento para influenza H1N1, pero la paciente no mejora. Y cuando llega el resultado era negativo para influenza H1N1. Entonces la pregunta es, ok, ya sé que no es influenza, ¿qué cosa es? ¿Cómo sospechamos de peste en esta paciente? Lo único que hicimos es preguntarle de dónde venía. Y esta paciente venía de una zona rural del Valle de Chicama, donde nosotros habíamos hecho estudios y habíamos encontrado gran cantidad de circulación de Yersinia pestis y habíamos encontrado el gato infectado con Yersinia pestis que estaba haciendo la forma de peste neumónica. Entonces, obviamente, ampliamos las posibilidades diagnósticas. Ya sabíamos que no era influenza, entonces, ¿qué cosa es? Podría ser leptospira, podría ser ehrlichiosis, rickettsiosis, hantavirus y entre el diagnóstico diferencial también, obviamente, Yersinia pestis. Entonces, corrimos todas las pruebas para hacer el diagnóstico diferencial y lo único que encontramos positivo fue las pruebas que realizamos para hacer el diagnóstico de peste. Esta paciente, miren, a las 12 horas de haber ingresado al hospital, hay un deterioro franco de la paciente, de tal manera que a las 12 horas ya necesita ventilación mecánica, ¿no? Pasa a la UCI, rápidamente hace un shock séptico, necesita vasopresores y lamentablemente esta paciente fallece 36 días después de la hospitalización. Pero esta paciente ingresó al hospital por el servicio de emergencia y en el servicio de emergencia tiene que haber sido atendida por personal de salud, un médico que le tiene que haber evaluado y entonces se empieza a averiguar si hay personal de salud que tiene síntomas respiratorios y se encuentran dos trabajadores de salud que también se encontraban en la UCI. Uno era un médico residente, 35 años, tenía síntomas respiratorios, se hizo el diagnóstico de influenza H1N1, por si acaso tomó levofloxacino, pero no presentó mejoría. 2 días después de haber iniciado los síntomas, en 48 horas, miren, se agrega taquipnea, astenia, mialgia, malestar general, dolor torácico, hipotensión e hipoxia y pasa a una UCI. En 48 horas, miren,
ya había compromiso respiratorio severo, pasa a la UCI y en 48 horas ya estaba en shock séptico. Y se sospecha que el shock séptico era secundario a neumonía lobar. Pero no solamente tenía shock séptico, en 48 horas ya tenía una insuficiencia renal aguda. Entonces pensaron también en influenza H1N1 y le iniciaron tratamiento con oseltamivir. Este paciente, que era un médico residente, se le toman las pruebas, sale positivo a Yersinia pestis y se le cambia el tratamiento específico para peste. Es uno de los sobrevivientes, a los 21 días es dado de alta. No sufre la misma suerte el interno que acompañaba al residente. Este interno era el primer puesto de su promoción. Bueno, no está aquí, no está aquí, pero este médico residente eh, iba con un interno. Y el interno, como le decía, era el primer puesto de su promoción. El interno se infecta, lo encontramos también en la UCI y lamentablemente el interno no sobrevive a pesar de todo el esfuerzo que se hizo en la UCI para tratar de salvar al interno. Pero estos son los primeros casos de peste neumónica primaria, ¿no? Peste neumónica primaria. Pero nosotros también encontramos en este brote peste neumónica secundaria, ¿no? Encontramos un paciente con síndrome de Down que había tenido un cuadro de peste bubónica y que después hace peste septicémica y muere el paciente. Por suerte, llegamos a hacer la necropsia, le tomamos la muestra de sangre al paciente cuando estaba todavía eh, estaba vivo y logramos aislar una lesión anatomopatológica, enfisema compensatorio y alvéolos llenos de sangre. Confirmamos un caso de peste neumónica secundaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Doctor, disculpe, no le estamos escuchando. Doctor, no le escuchamos.
¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. La escuchamos un poco bajo, pero Ya, ok. Ahora, ahora se escucha mejor. bien, mil disculpas, como les había comentado aquí en Jesús María, la señal de internet frecuentemente se va. Ok, entonces les había comentado de que para hacer el diagnóstico serológico de peste, al igual que las infecciones por riqueza, la segunda muestra se debe de tomar en la fase convaleciente, se debe tomar 4 semanas después de la toma de la primera muestra. Esto debido a que el incremento de los títulos de anticuerpos en el caso de peste y riquezas es bastante lento, ¿no? A diferencia de las otras enfermedades que la segunda muestra debe tomarse a las 2 semanas. Y lo que quería recalcarle era esta nueva técnica diagnóstica, ¿no? La prueba rápida para el diagnóstico de peste. Así como hacemos o hay pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID, para peste también tenemos una prueba rápida. Esta prueba rápida vamos a tener el resultado en 15 minutos y lo podemos hacer en la punta del cerro. La muestra que podemos usar puede ser de cualquier tipo, sangre, esputo, etcétera. La muestra que ustedes quieran. Incluso se puede hacer un machacado de vectores y también se puede utilizar esta prueba rápida. ¿Qué ventajas tiene esta prueba rápida? Como les decía, su especificidad es 100%. No hay posibilidad de que haya reacción cruzada porque lo que detecta es esta proteína F1 que solo lo tiene Yersinia pestis. La sensibilidad sí va a depender de la calidad de la muestra. Entonces, lo que se recomienda es, paciente con peste bubónica, hay que hacer un aspirado del bubón. Y en el aspirado del bubón hacemos esta prueba rápida. El diagnóstico lo tienen en 15 minutos. A diferencia de lo que usualmente se hacía, que era el diagnóstico serológico. Entonces, para el diagnóstico serológico, como les decía, la primera muestra siempre va a ser negativa, porque el incremento de títulos de anticuerpos es extremadamente lento. Y en la segunda muestra, 4 meses o 4 semanas después, recién podíamos hacer el diagnóstico. En cambio aquí, lo podemos hacer en 15 minutos. Y lo podemos hacer hasta en el puesto de salud más alejado o incluso en la casa del paciente. ¿Ok? Entonces, esto es lo nuevo en peste. Y esta prueba rápida está disponible en todos los establecimientos de primer nivel donde hay transmisión de Yersinia pestis. Esto es lo que ustedes van a utilizar si es que ustedes van a hacer serum en una zona exótica de peste, la famosa prueba rápida. Su costo es aproximadamente $5 por cada prueba, que es relativamente barato. Y lo otro que se está haciendo también es la técnica de biología molecular, ¿no? La prueba de PCR también se hace en cualquier tipo de muestra, ¿no? En los cultivos, en aspirado de bubón, en tejidos, en un lavado traqueal, en el esputo, suero, plasma, extendido de sangre, etc. Un machacado de pulgas, también como el estudio que realizamos que le comenté, ¿no? Cogíamos las pulgas una por una, la machacábamos y ahí hacíamos esta prueba de reacción en cadena de polimerasa. Para terminar, ¿cuál es el tratamiento? Les decía, hecho el diagnóstico clínico, inmediatamente tienen que empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque esta enfermedad evoluciona en cuestión de horas. No podemos esperar la confirmación del laboratorio. Retraso de más de 24 horas es o puede ser fatal para el paciente. ¿Qué tratamiento le vamos a dar en el caso de la peste bubónica? Hay que diferenciar si son adultos o niños mayores de 9 años o si son niños menos de 9 años o gestantes. En los adultos y niños mayores de 9 años, igual
que el tratamiento para riqueciosis. El tratamiento de lesión es doxiciclina, ¿no? A las dosis usuales por 7 días, o cloranfenicol a las dosis usuales también por 7 días. Se trata exactamente igual que los riquezas. En niños menores de 9 años y gestantes, obviamente no podemos utilizar doxiciclina. En ese caso utilizamos cotrimoxazol, también a las dosis usuales, ¿no? 10 miligramos por kilo día en base al trimetoprim, y lo dividimos en 2 dosis y lo damos por 7 días. Este es el tratamiento de la peste bubónica. ¿Cuál es el tratamiento para la peste septicémica o peste neumónica? Son idénticos el tratamiento. El tratamiento de lesión es estreptomicina. Estreptomicina, 1 gramo intramuscular cada 12 horas por 7 días. En niños mayores de 9 años, estreptomicina, 30 miligramos por kilo día, dividido cada 12 horas, también por 7 días. Y en niños menores de 9 años y en gestantes, el tratamiento de lesión es gentamicina, ¿no? A la dosis usualmente que utilizamos para estos grupos de la población. Esta enfermedad, así como habíamos visto en la enfermedad de Carrión, donde hay un caso, alta probabilidad de que los contactos estén infectados. Sucede exactamente igual con la peste. Si encontramos un caso de peste, alta probabilidad de que los contactos, los miembros de la familia o los que viven en la misma vivienda también estén infectados. Y si están infectados, entonces hay que darle tratamiento. Y el tratamiento para los contactos, dado de que esta enfermedad es altamente virulenta, miren, es exactamente igual a que si el paciente tuviera la peste bubónica, ¿no? El tratamiento es exactamente igual. Entonces, si encontramos un caso de peste bubónica, le damos el tratamiento al caso y le damos exactamente el mismo tratamiento a todos los contactos, ¿no? Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y en niños menores de 9 años y gestantes, igual que la peste bubónica, cotrimoxazol, ¿no? A la misma dosis y por los mismos días. Y finalmente la estrategia de control. En la estrategia de control, ya les había comentado, la única forma de controlar esta enfermedad es incrementando el nivel socioeconómico de la población. Mientras exista pobreza, todo lo demás es secundario, ¿no? No va a ayudar. En esta zona que les había comentado de peste del Valle Chicama, el estudio lo hicimos el año 2010. Hemos regresado 10 años después a la zona y sigue exactamente igual. No ha cambiado nada. Por lo tanto, en esta zona va a seguir circulando Yersinia pestis por muchos años, por muchas décadas más. Muy bien, esa era la presentación que quería hacerles. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Preguntas? Doctor, mencionó que hay zonas endémicas acá en el Perú con peste. En este caso, ¿hay alguna estrategia de profilaxis que ha demostrado mayor efectividad? Excelente pregunta. Para el caso de la peste no hay tratamiento profiláctico, aunque algunos dicen que sí es posible utilizar doxiciclina como tratamiento profiláctico. El problema es que a la gente que vive en la zona endémica, que trabaja en la zona endémica, está tratando de tomar tratamiento profiláctico con doxiciclina, que son 200 miligramos cada semana. Entonces, no es muy recomendable, ¿no? Quizás sí para las personas que van solamente por unos días o solamente van de pasada por esas zonas endémicas de transmisión. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, buenas noches. Sí. Algo nos comentó cuando explicaba sobre los casos en función al diagnóstico diferencial. ¿Con qué enfermedades lo podríamos asociar o confundir en ese caso esa enfermedad? Excelente pregunta.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la forma bubónica? En la forma bubónica, en la clase anterior habíamos visto las infecciones por riquecias, ¿no? Las infecciones por riquecias, algunas especies producen crecimiento de los ganglios, pero habíamos visto que cuando hay crecimiento de ganglios, hay o podemos encontrar linfangitis y vamos a encontrar una escara, que es la zona de inoculación de las riquecias, ¿no? Donde pica la garrapata, inocula las riquecias, ahí se va a producir una escara. Y si seguimos los vasos linfáticos, podemos encontrar linfangitis y podemos ver también, en algunos casos, crecimiento de los ganglios. Entonces, entra en el diagnóstico diferencial infecciones por riqueza. Entra en el diagnóstico diferencial una enfermedad que es bastante frecuente en nuestro medio, que es la enfermedad del arañazo del gato. La enfermedad del arañazo del gato es transmitida por la pulga del gato, Tenoscephalus felis, que también transmite Yersinia pestis, pero es un vector secundario. Y es relativamente frecuente, creo que es uno de los principales diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer, porque en la enfermedad de la arañazo del gato también hay crecimiento de ganglios. Pero ya les expliqué cómo se diferencia fácilmente un ganglio producido por Yersinia pestis o un bubón producido por Yersinia pestis de un ganglio infectado por cualquier otra bacteria, ¿no? Es el tiempo de evolución. La enfermedad del arañazo del gato evoluciona en semanas de infección. En el caso de una bacteria común y silvestre como un estafilococo, que también puede producir crecimiento de ganglios, también produce dolor, enrojecimiento, pero vamos a encontrar nosotros usualmente una herida en el miembro inferior o en la parte distal del miembro, y además, otra vez, la evolución es lenta. O sea, un ganglio infectado por estafilococo no evoluciona en horas, como en el caso de Yersinia pestis. Y la otra forma de diferenciarlo, como les había comentado, era el cuadro clínico o el estado general del paciente, ¿no? Un paciente con un crecimiento de un ganglio por estafilococo, ustedes lo pueden ver caminando por la calle. Un paciente con peste no lo ven caminando por la calle, está tirado en su cama, como les había comentado. Entonces, clínicamente, nosotros podemos diferenciar fácilmente de una peste bubónica. Hecho el diagnóstico clínico, tomamos la muestra e inmediatamente iniciamos tratamiento con antibióticos. La peste neumónica, obviamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con todos los otros agentes que pueden producir neumonía, ¿no? Y ahí encontramos una gran cantidad de virus y una gran cantidad de bacterias que pueden producir una neumonía. Quizás el diagnóstico diferencial más frecuente sea con las famosas NAC, ¿no? Las neumonías adquiridas en la comunidad. Pero, ¿dónde está la clave para hacer diagnóstico diferencial? Es en la evolución clínica. Una NAC evoluciona en varios días. Empieza con síntomas respiratorios, hace un cuadro de una infección respiratoria aguda alta y después hay una infección respiratoria baja. Eso se produce en el transcurso de varios días. Una peste neumónica es en cuestión de horas, como les había comentado, y evoluciona muy rápidamente. En pocas horas el paciente puede necesitar ventilación mecánica. En pocas horas el paciente está chocado. En pocas horas puede entrar en una insuficiencia renal aguda. Entonces, es esta evolución galopante de esta infección que hace sospechar de Yersinia pestis, ¿no? Y el otro criterio que les había comentado era el antecedente epidemiológico. Si viene de una zona exótica de transmisión y viene con esta enfermedad galopante, hay que pensar o hay que considerar en el diagnóstico diferencial la posibilidad de que se trate un cuadro de peste. Y aquí en Lima no estamos libres de ver un cuadro de peste bubónica en los servicios de emergencia o incluso un cuadro de peste neumónica en un servicio de emergencia en Lima. ¿Por qué? Porque ahora
Yo puedo estar a las 5 de la mañana en Chicama, a las 7 de la mañana en el aeropuerto de Trujillo y a las 10 de la mañana aquí en Lima. En cuestión de horas, puedo estar de una zona endémica a una zona urbana, como aquí en Lima. Entonces, ustedes que son jóvenes, cuando vean un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda, siempre preguntan por los antecedentes epidemiológicos. ¿Dónde ha estado? ¿No? Si ha estado en una zona exótica de transmisión, en uno de estos 4 departamentos, viene con un síndrome de respiratorio agudo severo de una evolución rápida, pueden considerar todos los diagnósticos que ustedes quieran, pero no se olviden de considerar también como una posibilidad un cuadro de peste neumónica. No es tirado de los cabellos si hay clínica y hay antecedente epidemiológico. ¿Ok? Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Doctor, sí, tengo una pregunta. Chévere. Sí, en ese caso, la principal forma con la que debemos de preocuparnos por el riesgo de infección y nosotros como estudiantes sería una peste neumónica por la vía de transmisión. Exactamente. O sea, ustedes frente a cualquier paciente con un síndrome respiratorio agudo severo, ya saben que es una norma utilizar medidas de protección. Sus equipos de EPP nunca lo deben dejar y deben de extremar las medidas de protección cuando vean pacientes con compromiso respiratorio y sobre todo con evolución rápida de pocos días. Los casos de influenza que se ha visto de influenza H1N1 también en algunos casos tienen una evolución bastante rápida. En cuestión de pocos días el paciente hay gran compromiso del estado general, incluso puede morir en pocos días, que es lo que han visto los clínicos eh, y que están viendo en los cuadros de influenza H1N1, ¿no? Pero en este caso no hay antecedente epidemiológico, no hay gente que está aquí en Lima que no ha salido o que no ha salido de una zona urbana, ¿no? Pero siempre hay que tener presente, cuando vean un bubón igual, ¿no? Lo primero que tienen que preguntar es, ¿ven un bubón? ¿De dónde viene? Si viene de una zona exótica de transmisión, estos 4 departamentos consideren el diagnóstico diferencial, la posibilidad de una peste bubónica. ¿Ok? Entonces, no es complicado hacer el diagnóstico de peste, cualquiera de las formas clínicas, ¿no? Peste bubónica, peste septicémica o peste neumónica. ¿Dónde está la clave? Fiebre muy alta, 39, 39,5, 40. 2. Gran compromiso del estado general en cualquiera de las formas clínicas. Y 3. Evolución galopante, sobre todo la peste neumónica, ¿no? Ahí está la clave para poner como posibilidad en el diagnóstico diferencial un cuadro de peste en cualquiera de sus formas clínicas. ¿Ok? Muy bien, muchachos, como buenos samarquinos, espero que no se les pase un diagnóstico de peste. Aquí en Lima es posible que aparezcan casos de peste. Siempre pregunten por el antecedente epidemiológico. Se pueden encontrar con sorpresas. Ok, entonces, dado que son 9:30, ya me he pasado, mire, 1 hora y media en este tema de peste. Lamentablemente las horas que han dado para cada uno de los temas los han acortado de tal manera que hay poco tiempo para poder tocar estos temas, ¿no? En 2 horas que tenía de clase debíamos tratar 4 enfermedades. En 2 horas la vez pasada pudimos tocar solamente dos, ¿no? Me parece importante tratar de compartir más que teoría, experiencia, ¿no? Y creo que las 3 enfermedades que hemos visto he compartido más con ustedes la experiencia que he tenido, más que la parte teórica. Y creo que eso es lo más importante, transmitir la experiencia de 15, 20 años viendo estas enfermedades, tratar de resumirlo y compartirlo con ustedes en unos cuantos minutos. Bueno,
Yo les agradezco por su atención y por haber tenido esa disponibilidad de tiempo extra para poder compartir con ustedes esta enfermedad que la vamos a tener todavía por muchos años y gran parte de lo que he mencionado no está escrito, ¿no? Está por escribirse. Lamentablemente tengo poco tiempo para escribir, pero como les comentaba, me voy a tomar un tiempo para escribir y publicar lo que hemos encontrado, estos estudios que lo hemos hecho hace 10 años, 10 años y que ha permitido dar un giro tremendo a lo que conocíamos de esta enfermedad. Bien, muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Edwin, te voy a pasar las presentaciones a tu WhatsApp y lo compartes con tus compañeros. Sí, por favor, doctor, justo eso le iba a decir, ya que la presentación de peste no estaba en el aula virtual. Así es, te lo paso en un momento.